Hola y bienvenidos a la siguiente sesión de la serie del libro Jesus Deus. Hoy vamos a hablar del capítulo 1. Ya hablé sobre la introducción y les di un adelanto, y también hablamos del libro en general y una sesión de preguntas y respuestas. Pueden checar esos otros videos en la lista de reproducción. Hoy vamos a revisar el capítulo 1. Una de las cosas que mi director de tesis doctoral Harry Gamble me preguntó cuando estaba defendiendo esta tesis en la Universidad de Virginia fue qué capítulo me gustó más escribir. Y definitivamente fue este capítulo el más divertido de escribir. Y ahora, con gusto les presento esta introducción a modo de adelanto. Solo quiero recordarles a todos la tesis del libro, que es que los primeros cristianos divinizaron a Jesús en su literatura por la misma razón que otros pueblos antiguos del Mediterráneo divinizaron a sus héroes, gobernantes y benefactores. En ese sentido, Jesús no fue precisamente único, y es importante reconocer eso, así como comprender la lógica de lo que considero que es la divinización literaria o discursiva de Jesús. Es decir, la descripción completa de Jesús como un ser divino. En el capítulo 1, comenzamos con la primera experiencia de la vida humana de Jesús, su concepción y nacimiento. Cuando uno se propone a comparar algo, es importante comparar peras con peras y manzanas con manzanas y no peras con manzanas. Aquí hice una labor para redefinir este concepto, aunque tal vez se han escrito miles, sino millones de libros sobre el nacimiento virginal de Jesús. Lo que me interesa es su concepción divina, en un intento por tomar plenamente en serio la acción divina que se atribuye al origen de Jesús en el vientre de María. No es para desviar la atención de María, sino para concentrarse en Jesús y en cómo una persona de la antigüedad describiría a Jesús como un ser divino o cómo describirían a cualquier otro héroe nacido como un ser divino. Son cosas distintas. Uno puede tener una concepción divina sin tener que nacer de una virgen. Solo tengan eso presente. En el caso de Jesús, ambas cosas aparecen. Él, tanto nació de una virgen como fue concebido divinamente, lo que exalta aún más al héroe. Como he hecho hincapié muchas veces, el otro punto sobre la comparación es que debe estar ajustada temporalmente, es decir, ser fiel al contexto histórico. Para el mito de la concepción divina de Jesús, en realidad no sería correcto comparar un mito creado en el siglo VI, antes de la era común y entenderlo en el contexto del siglo VI, después de la era común. El mito de la concepción divina de Jesús nació en un momento muy específico a fines del siglo I y principios del segundo, cuando la élite educativa en el mundo mediterráneo estaba cada vez más influenciada por un estilo de pensamiento platónico. Es importante entender esto para superar ciertas concepciones comunes, o podríamos decir ideas erróneas, sobre lo que ocurría en el mundo antiguo. A menudo, si leemos la mitología griega, se cree que en el llamado mundo griego la concepción divina es sumamente común y literal. Es decir, los dioses literalmente tienen relaciones sexuales con seres humanos, ya sean hombres o mujeres, y así es como nacen los héroes o semidioses. Mientras que en el mundo judío, la concepción divina es frecuente y figurativa. Esto significa que es extremadamente raro que Dios haga algo para influir en el nacimiento de un bebé. Y si Dios llegara a hacer que una mujer diera a luz, por ejemplo Sara, la esposa de Abraham, que tenía casi 100 años cuando dio a luz a Isaac, eso es muy poco frecuente. Ahí, la concepción divina sería figurativa, porque no es Dios, sino Abraham quien embaraza a Sara, a pesar de que ella era una mujer de edad muy avanzada. Abraham y Sara tuvieron relaciones sexuales, y no hay absolutamente ninguna otra manera en que entendieran eso.
Así que, con estas nociones o malentendidos, o por así decirlo, verdades a medias, muchas veces los estudiosos de corte apologético usan o proponen la teoría de una especie de barrera entre las llamadas concepciones helénicas y judaicas de nacimientos producidos por intervención divina. Tal como hablamos en la sesión anterior, esto es más bien una estrategia de usar el judaísmo como una especie de colchón. Por ejemplo, como en Tira y lo expresa, los relatos del nacimiento en Lucas son profundamente judías y no pudieron basarse en los llamados paralelos romanos o grecorromanos. Según Wright, los únicos paralelos concebibles eran los que él llamaba paganos. Y como se imaginarán, eso le complicó mucho las cosas. Aquí, lo importante es destacar que, al igual que prácticamente todo el mundo antiguo, no existe un judaísmo que se haya protegido totalmente de las concepciones grecorromanas. Aunque actualmente algunos estudiosos como Martin Dibelius y otros reconocen que existía un judaísmo helenístico, pero todavía quieren defender que este judaísmo helenístico en realidad no había adoptado nada grecorromano. Creo que es importante destacar que no hay ningún antecedente sólido en el judaísmo o el judaísmo helenístico de una mujer que conciba milagrosamente a un Dios o hijo de Dios en su vientre sin tener sexo. Y en base a esta idea, algunos han concluido que existía una barrera entre las formas de pensar judía y griega. Acuérdense que los primeros cristianos eran judíos, y el cristianismo en sí demuestra que este tipo de pensamiento debe ser incorrecto, porque si así lo quieren ver, los primeros cristianos simplemente estaban desarrollando una especie de mitología o teología judía en la que, de hecho, un niño divino nace por la acción de Dios sin intervención de ningún hombre. Y así es como se resuelve este dilema. Las personas en la antigüedad no eran tontas. Es muy importante entender esto. Y para fines del siglo I y principios del segundo, los intelectuales sabían que los mitos que contaban no eran literalmente ciertos. Hay que ser honestos. Incluso la abuela que les contaba estos mitos a sus nietos o bisnietos no creía que fueran literalmente ciertos. Lo que un intelectual griego de principios del siglo creía era que, en general, los dioses no tienen contacto sexual con las personas. Los dioses no tienen sexo porque, como mencionamos antes, el sexo es una forma de cambio y los dioses no experimentan cambios. Eso es una fluctuación hormonal, etc. O como decía Celso, el platonista del siglo II, los dioses no tienen cuerpos mortales y por lo tanto no desean cuerpos mortales. Y esa es una concepción cultural más o menos común en esa época. Por tanto, cuando el antiguo escritor del Evangelio que llegó a ser conocido como Lucas, tomó papel y lápiz a fines del siglo I y principios del segundo, él era un intelectual de élite y sabía muy bien lo que era plausible y lo que no. Es decir, conocía las estructuras de plausibilidad de su época, y por eso describió la concepción divina de Jesús de forma intelectualmente aceptable y que estuviera a la altura de las expectativas de un lector grecorromano promedio, culto y con tendencias a la reflexión intelectual. Así lo expresa en el capítulo 1, versículo 35, el Espíritu Santo, es decir, el pneuma que le habla a María aquí, vendrá sobre ti. Y el poder, es decir, el dunamis del Altísimo, te cubrirá con su sombra. El niño que va a nacer, es decir, Jesús, será llamado Santo, un Hijo de Dios. Esto nos lleva a Plutarco,
que fue más o menos contemporáneo de Lucas a fines del siglo I y principios del segundo. Plutarco escribió una obra muy extensa llamada Charlas de sobremesa. En esta obra habló sobre la concepción divina de su propio héroe, en este caso, Platón. La madre de Platón era una mujer llamada Perictione, y muy poco después de la muerte de Platón, su sobrino, Espeusipo generó una historia en la que su tío fue concebido divinamente por Apolo. Plutarco estaba dispuesto a aceptar esto, pero no en el sentido de que Apolo hubiera tenido relaciones sexuales con Perictione. En cambio, usando la voz de otros personajes, teorizó que había algún otro tipo de poder, algún otro tipo de toque divino, similar a la infusión del pneuma en Perictione, lo que le permitió concebir a su hijo divino. Y tal concepción tan maravillosa explica entonces por qué Platón tenía un intelecto y una facultad racional tan impresionantes. Aquí hay un par de cosas, como podemos ver. A menudo, es a través de un pensamiento retroactivo que se percibe el carácter divino de cierto individuo, y luego, como que uno hace ingeniería inversa y dice que esta persona debió haber sido concebida divinamente. Este es un proceso similar al que vemos con Platón, así como también con Jesús. Nadie dijo que Jesús hubiera sido concebido de manera divina durante su vida. Todas estas ideas surgieron al menos un par de generaciones después, debido a sus acciones. Algo muy parecido a lo que pasó con Platón. Fue por sus grandes obras intelectuales que después se identificó a su padre como el dios intelectual por excelencia, es decir, Apolo el dios de la razón. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que Plutarco es un gran teórico del contacto no sexual. Él utiliza la palabra pneuma, que puede significar aliento, aliento divino o viento, como una forma de teorizar cómo un ser divino, inmaterial, podría entrar en contacto con una mujer material. Y él describe ese aliento como una especie de dunamis o poder divino. Así que no creo que sea casualidad que esté usando exactamente los mismos términos que el autor de Lucas, porque estos eran los términos aceptados para hablar de un Dios que embaraza a una mujer. Cuando el autor de Lucas hablaba de la acción divina, lo hacía de una manera muy similar. Usaba pneuma y poder, pneuma y dunamis, para hablar de la acción divina. Y también usó verbos bastante ambiguos o fluidos para hablar de la acción divina. El Altísimo vendrá sobre María y la cubrirá con su sombra. Esto sí sugiere algún tipo de contacto físico o contacto físico mediado, pero creo que lo importante es que ese contacto físico no es el del pene divino entrando en una vagina. No es una violación. No es nada de eso. Como del tipo que vemos, por ejemplo, con Apolo y Dafne o Zeus y sus amantes. Es un lenguaje explícitamente no sexual y nos remite a Génesis 1:2, donde este espíritu, o pneuma de Dios, reposa o se cierne sobre las aguas. Así que hay una especie de antecedente bíblico para este tipo de contacto divino, pero también hay esta resonancia con Plutarco y otros intelectuales griegos que están dispuestos a hablar del pneuma como ese aliento o viento divino mediador, que puede embarazar a las mujeres. Y como también se pensaba que el pneuma estaba en el semen masculino, era aún más lógico pensar que el semen es pneuma espumoso. Eso explica por qué la inyección de semen embaraza a las mujeres. Pero no necesitas la inyección de semen si puedes introducir el pneuma de otra manera. Según la teología posterior, el pneuma entraba por el oído de María, es decir, simplemente escogieron otro orificio. Pero eso nos muestra que ellos pensaban en términos bastante materiales. No es como tronar los dedos y que ocurra por arte de magia.
Algo en verdad tenía que entrar en contacto y causar el embarazo, y no es algo que la gente moderna piense tan cuidadosamente, pero ciertamente parece ser que así lo creían los pensadores antiguos. Entonces, para resumir mi argumento en el capítulo 1, sostengo que tanto Lucas, o el autor de Lucas, como Plutarco, deificaron discursivamente a sus héroes. Para Plutarco, ese era el divino Platón. Para el autor lucano, era Jesús. Esta sería una similitud clave. De igual manera, ambos ofrecieron descripciones menos mitológicas de lo divino fertilizando a una mujer para producir un héroe. Y estaban conscientes del hecho de que querían describir este acto de fertilización de una manera no sexual. Esta sería otra similitud. También comparten la similitud en la terminología, neuma y dunamis. Parece entonces que ambos autores buscan convencer a lectores elitistas que ya tienen presuposiciones platónicas sobre cómo la divinidad actúa en el mundo, y esto es fundamental para su enfoque. Claro que si nos vamos a los demás detalles, sus historias terminan siendo muy diferentes. Si leen las charlas de sobremesa de Plutarco o su Vida de Numa, de los que hablo en el libro, obviamente se lee de una manera muy diferente al relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús, aunque es muy diferente en cuanto a los detalles de la historia. Pero esas similitudes están ahí e indican que compartían una cultura intelectual y estaban lo suficientemente próximos en cuanto a sus presuposiciones sobre lo que sería o no plausible decir acerca de un héroe nacido de manera divina. Y esto hace que sea importante, o mejor dicho, vital, comparar a dos autores que estaban relativamente próximos en el tiempo para que podamos darnos una idea de formas similares de pensar y de mitologizar o, en este caso, de hacerlas menos mitológicas. Y creo que, irónicamente, tanto Lucas como Plutarco todavía quieren relatar el mito. Todavía quieren decir que un dios hizo que una mujer diera a luz, pero es una especie de mito menos mitológico, un mito moldeado, para ajustarse a las presuposiciones y estructuras de plausibilidad de su época. Y ese es el contexto que estoy comparando, no solo palabras, no solo historias, sino el entorno cultural. En cuanto a lecturas adicionales, obviamente les recomiendo Jesus Deus. Verán en las notas al pie el griego, todos los hechos, todos los datos, todas las fuentes primarias de Plutarco que estoy usando. Échenle un ojo. Obviamente hay otros libros en el mercado que se enfocan solo en este tema en particular, y creo que en este caso hay montones y montones de libros. La verdad es que no necesito mencionarlos. Insisto, creo que siempre es importante revisar primero el material académico. Y por eso puedo sugerir Born Divine de Robert Miller, así como Myth of the Nativity de Belbourne. Para quienes estén interesados en profundizar con Plutarco, es solamente importante aprender sobre él, porque nuevamente él es contemporáneo de la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento, así que sus presuposiciones y el contexto cultural coinciden bastante con los autores del Nuevo Testamento. Hay un gran libro, The Philosopher's Banquet, Plutarch's Table Talk in the Intellectual Culture of the Roman Empire. Ese es de Clotio Economopoulos. Obviamente, todos los que se unan a mi Patreon pueden acercarse a mí con más preguntas. Cuando se unen a cierto nivel de membresía, y eso siempre es bienvenido. Pues nos vemos en el próximo video. ¡Feliz investigación! Cuídense.